la, eh, la opción que les mencioné en un principio, que es copiar la celda que aparece cuando pongo en el puntito inferior derecho de la celda y la cruz de selección cambia por la cruz negra. En este caso lo tomo con el botón izquierdo y sin soltar arrastro, y de esta manera se calcula la suma automática. Creo que vean que el Excel es inteligente porque el 180, como dije, hace referencia relativa a la celda anterior, o sea, el cálculo está bien hecho. Esto es importante hacer notar porque hay gente que tiende a hacerlo manual y el Excel no es para eso, es para automatizar los cálculos. Siempre piensen que esta tabla, que en la cual ya solamente tengo 7 alumnos, podría ser de 80, entonces sería bastante monótono, digamos, por no decir que podría causar algún error, ir calculando cada una de las celdas en forma separada. Simplemente me aseguro que una haga el cálculo correcto, luego corro la celda, como se dice, o copio, y los cálculos permanecen correctos. Lo muestro aquí. Bueno, doble clic en cada celda y voy mostrando cómo la suma hace referencia a las celdas anteriores. Pero en general nosotros no queremos calcular la suma, solamente estaba mostrando cómo sumo elementos de celdas. Vamos a centrar los números, voy a tomar el rango de celdas para que quede centrado. De esta manera la visual es más agradable a la vista. Bueno, nosotros para calcular la nota final lo que usamos es el promedio. En este caso nos vamos a escribir de nuevo, nos vamos a aprovechar de lo que está escrito y simplemente detrás de la primera celda vamos a agregar un paréntesis. Al final vamos a agregar otro paréntesis porque el promedio es la suma de las notas dividido por la cantidad de notas, que son 4. Ese es el promedio. Entonces ahora ajustamos el cálculo hacia abajo, nuevamente copiamos la celda y tenemos el promedio de todos los alumnos. Aprovecho el hecho de que aparecen los decimales para mostrar la herramienta de redondeo, o que en este caso es disminuir decimales. Generalmente, como ya un par de celdas no tienen decimales, la herramienta disminuir decimales no funciona de inmediato. En caso de que no funcionara, podemos combinar aumentar decimales. Ahí aparece, aprovecho lo que acabo de hacer para decir cuándo aparece el símbolo gato. El símbolo gato no aparece cuando el contenido de la celda es mayor al tamaño de la celda. Entonces para ello debo aumentar el tamaño para que aparezca. Voy a disminuir entonces, ahí estoy usando y vamos a ajustar. ¿Ven? Ahora no aparecen los decimales, pero quiero ser claro en que cuando quito decimales esto se aproxima inmediatamente. Por ejemplo, acá 43,5 debería pasar a 44 y este a 60. ¿Ven? Ahí está. Esa es la nota final de los alumnos o promedio. Acabo de calcular por la fórmula y como se dan cuenta todos aparecen con los paréntesis dividido por 4. Bueno, aprovecharé esta misma tabla para hacer uso de algunas fórmulas automáticas que contiene en este caso Excel, como son las que aparecen en el símbolo autosuma, que tiene una letra griega llamada sigma. Entonces, si yo hubiera querido sumar los valores acá, no es necesario para este caso hacer cálculos independientes. Simplemente usamos, en este caso, la autosuma. Entonces seleccionamos, al seleccionar la flechita que aparece al lado de la autosuma nos dan varias opciones como la suma, promedio, cuenta, máximo y mínimo, que son las que vienen por defecto. Si selecciono suma, aparece esa fórmula suma
y simplemente apretamos enter y nos aparece suma. Voy a hacerlo nuevamente para que quede clara la idea. Si yo selecciono una celda donde no hay nada y quiero que sume, simplemente le seleccionamos suma y no tenemos que hacerlo uno a uno. Presionamos enter y luego podemos copiar la celda. Y eso es más rápido que lo que hicimos anteriormente, donde la iba sumando una a una. Otra forma es simplemente seleccionar el rango de celdas y aplicar suma y calcula todas las sumas de una sola vez. Así también puedo mostrar que se les voy a borrar para que se note bien el efecto. No hay nada y ahora calculo el promedio y calcula el promedio de forma inmediata para todas las celdas. Así puedo calcular la fórmula cuenta, que lo único que hace es contar la cantidad de números que hay en el rango que yo estoy seleccionando. En este caso, ¿cuánto seleccioné? 7, por lo tanto son cuenta 7. Ahora si yo quiero que cuente los valores que están atrás, el rango de celda tiene que estar en blanco y uso la opción cuenta y obviamente va a haber ingresar 4 porque todos contienen 4 números. Siempre borrar para que haga el cálculo sobre las celdas en blanco. En este caso podemos elegir máximo y calculo la máxima nota del rango de celdas anterior, o mínimo, y calcula la mínima nota de cada alumno del rango anterior. En este caso estoy hablando de un 1, 2,3 la más baja, 3,4 la más baja, 2,3 acá más bajo, 45, 23 la más baja y acá 22. Eso es lo que hace en este caso cada una de las fórmulas rápidas que aparecen en la herramienta Sigma. Quiero ser claro en hacer notar que a pesar de que estas fórmulas son rápidas, solamente sirven cuando los datos son continuos, como por ejemplo aquí. Pero por ejemplo, si yo quisiera sumar dos celdas que están en posiciones distintas, la única forma es la forma manual, como enseñé anteriormente. Por ejemplo, aquí podría sumar la nota de acá con esta y con eso. No tiene sentido para el trabajo que estoy haciendo, pero siempre ocurre que sumamos elementos de tablas distintas y para eso siempre va a mandar la suma o cálculos manuales y no las fórmulas incorporadas. Bueno, hasta ahora entonces lo vamos a con el promedio. Como aparece, voy a destacar la última columna para que aparezca resaltado y vamos a ir a la vista preliminar para ver cómo va nuestro informe de notas. Ahí está. Bueno, y así hemos usado los elementos básicos de Excel, ¿sí? Los elementos básicos de Excel para hacer cálculos sencillos. Voy a aumentar algunas cosas, como por ejemplo acá si nosotros quisiéramos que apareciera la numeración de las personas, por ejemplo, cuántos alumnos tenemos, 1, 2, 3, les recuerdo que estos números que aparecen acá atrás son referenciales, no aparecen en la vista preliminar. Si queremos que aparezcan los números tenemos que escribirlos. Pero ¿qué pasaría en este caso si fueran 80 alumnos? ¿Escribiremos del 1 al 80? No. Igual como he hecho ya en dos oportunidades anteriores, simplemente tenemos que escribir el 1 y copiar el 1. ¿Ven? Y se copia el 1. Y si queremos que se rellene la serie, pues ahí aparece una ventanita pequeña, un botón, que nos permite seleccionar otra opción, en este caso relleno de serie, y de inmediato nos enumera del 1 al 7. Entonces si hubieran sido 80, 1, 200, hubiéramos copiado el 1 y hubiéramos puesto al final rellenar serie, y hubiéramos puesto del 1 al 200 o 1 al 80, o según la cantidad de alumnos que tuviera este curso. Formateamos el rango de celdas para que quede agradable. En este caso disminuimos el tamaño, centramos. ¿Ven? De cabecera podemos poner
n, bueno, le damos borde, y acá volvemos a combinar para que el texto ocupe todo el rango superior de la tabla. Veamos cómo va ahora. Volvemos a seleccionar el borde por fuera para asegurarnos que esté resaltado el borde por fuera, porque van ocurriendo algunos cambios, y veamos cómo va la tabla. ¿Ven? Está del todo bastante bien la apariencia. Este es nuestro informe de notas. Bueno, aprovechamos la tabla para hacer algunos cambios. En todo caso, siempre les recomiendo que por motivo del avance del curso uno siempre empieza formateando las tablas y enseñando formatos, pero en la vida real lo que a uno le preocupa de un principio es hacer los cálculos. O sea, trabajamos con los números, escribimos relativamente desordenado, y solamente al final, cuando tenemos los cálculos óptimos, nos preocupamos de colocar borde, ennegrecer y dar un formato agradable a la vista. Pero en este caso, cuando uno trabaja bastante en Excel, los cálculos son primeros y luego la apariencia. Pero aprovechando que tenemos nuestra tabla, vamos a hacer algunos cambios. Por ejemplo, acá las notas del curso podrían ir con un relleno plomo, que se usa bastante en las tablas. ¿Ven? Ahí probarnos solamente, o cambiar de repente los colores, que era solamente para probar, y de esa forma la apariencia entre tablas sería esa. Y siempre guardar. De esta forma podemos cerrar tranquilamente y nuestro documento tutorial está en el escritorio. Si hacemos doble clic sobre él, está tal cual lo acabamos de dejar. Se abrió la Office nueva, no en la Office 2003. En este computador tengo instalado ambos. Entonces abriríamos, voy a tener que abrir para abrir con el Office. En este caso abrimos el Office 2003. Ven, en el panel de tareas la única utilidad que encuentro que no me prestaba era solamente seleccionar automáticamente el elemento que había trabajado anteriormente, y ahí aparece. Bueno, hasta aquí he repasado las herramientas básicas de Excel. Espero que les sea de ayuda. Hasta pronto.